Mi esposa me entregó los papeles de divorcio en mi propia fiesta de jubilación, mientras mis hijos aplaudían diciendo que era el mejor día de sus vidas. Fue entonces cuando descubrí lo que realmente significa la traición. Me llamo Santiago Medina, y durante 35 años subí postes eléctricos para mantener las luces encendidas en sus casas. 35 años trabajando horas extras para pagar sus sueños. Y esa noche, frente a todos los que respetaban mi trabajo, mi propia familia celebró mi destrucción. Mi esposa Carolina pensaba que se estaba quedando con la mitad de nada. Mi hijo Tomás creía que estaba viendo cómo un fracasado por fin recibía lo que merecía. Mi hija Valeria vio su oportunidad de escapar de la vergüenza de tener un padre obrero. Pero había algo que ellos no sabían. Mientras planeaban mi destrucción, yo había estado construyendo un imperio. Sonreí, firmé esos papeles y abrí mi maletín lleno de escrituras de propiedades. Si estás viendo esto, por favor, suscríbete y déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando, porque esta noche vas a aprender lo que pasa cuando la gente callada decide dejar de serlo. Déjame llevarte al pasado para que entiendas cómo llegamos hasta aquí. Durante 35 años trabajé como técnico de líneas eléctricas para la Compañía Municipal de Energía. Lluvia, nieve, tormentas de hielo. Yo mantenía las luces encendidas, pero en algún momento del camino, mi familia decidió que eso me convertía en una decepción. Empezó con cosas pequeñas. Carolina me presentaba en las reuniones del vecindario diciendo simplemente, mi esposo trabaja para el municipio. Nunca decía, es técnico de líneas eléctricas o mantiene funcionando la red eléctrica de la ciudad. Solo, trabaja para el municipio, como si yo empujara papeles en alguna oficina olvidada del sótano. Los niños aprendieron esa actitud. Tomás, que ahora tiene 26 años y está en la Facultad de Medicina, aprendió desde joven a ser impreciso sobre mi trabajo. Cuando los padres de sus amigos preguntaban a qué me dedicaba, él respondía, mi papá está en servicios públicos, nunca con orgullo, nunca con detalles, solo servicios públicos. Valeria era peor. A sus 23 años, recién graduada de su maestría en Administración de Empresas, había perfeccionado el arte de cambiar de tema cuando alguien preguntaba por la familia. Una vez la escuché en una cafetería con sus amigas. Tu papá suena increíble, dijo una de ellas sobre el padre de otra chica que tenía una empresa de tecnología. ¿Y el tuyo qué hace, Valeria? Ah, él está entre trabajos ahora mismo. Entre trabajos. Yo había tenido el mismo empleo durante 35 años, pero fueron los pequeños momentos los que realmente me mostraron mi lugar en esa familia. Como cuando Tomás necesitó dinero para las solicitudes de la Facultad de Medicina. $3,000 entre inscripciones, exámenes y todo lo demás. Me lo pidió como si yo debiera sentirme agradecido de que siquiera me considerara capaz de tenerlo. Papá, sé que probablemente no tienes este tipo de dinero guardado, pero le escribí el cheque sin dudarlo. Eso fue hace 18 meses. Nunca preguntó cómo lo tenía tan fácilmente disponible. O cuando Valeria necesitó un aval para sus préstamos estudiantiles. El banco requería a alguien con ingresos estables y buen historial crediticio. Vino a mí después de haber intentado con el hermano de su madre y 2 amigos de la familia. Papá, odio tener que pedirte esto, pero literalmente eres mi única opción. Mi único valor era ser el último recurso. Lo peor era ver cómo Carolina alimentaba esta narrativa. En las cenas con amigos se reía de mis necesidades simples, de cómo yo era feliz con mis botas de trabajo y mis chaquetas de obrero, de cómo no necesitaba mucho para estar contento. Santiago no es complicado, decía. Dale sus herramientas y su televisión y está bien, como si yo fuera una especie de mascota. Se quejaba con su hermana sobre mi falta de ambición. Escuché las llamadas telefónicas. Podría haber estudiado, haberse convertido en contratista eléctrico, haber ganado dinero de verdad, pero se conformó con ser solo un empleado. Lo que ella no sabía era que yo había estado usando ese salario de empleado con mucho cuidado.
Mientras ella gastaba dinero en centros comerciales y llevaba a los niños a restaurantes caros, yo había estado aprendiendo sobre bienes raíces. Mientras ella compraba muebles nuevos y planeaba vacaciones, yo había estado estudiando valores de propiedades y mercados de alquiler. Cada turno extra, cada llamada de emergencia de fin de semana, cada día festivo que trabajé mientras ellos se quedaban en casa calientes y seguros. Ese dinero tenía un propósito. Mi primera propiedad fue un pequeño dúplex en las afueras de la ciudad. Lo compré en 2008 cuando el mercado se desplomó. $15,000 de enganche lo arreglé yo mismo los fines de semana. En 6 meses tenía inquilinos confiables pagándome $1,200 al mes, más que suficiente para cubrir la hipoteca. Pero nunca lo mencioné. Carolina habría encontrado razones por las que necesitábamos ese dinero para otras cosas. Los niños lo habrían visto como prueba de que merecían más dinero para gastar, así que me quedé callado y seguí comprando. La propiedad número 2 llegó en 2009, una casa unifamiliar para rentar en otro barrio. Luego, un triplex en 2011, un pequeño edificio de apartamentos en 2013. Cada uno cuidadosamente seleccionado, cada uno generando flujo de efectivo positivo, cada uno completamente invisible para mi familia. Ellos me veían llegar a casa sucio, agotado, y asumían que eso significaba fracasado. Nunca se preguntaron por qué yo no estaba estresado por el dinero. Nunca cuestionaron cómo siempre parecíamos tener lo que necesitábamos, incluso con mi supuestamente limitado salario. La falta de respeto se volvió rutina. Tomás me pedía prestado 200 aquí, 500 allá, siempre con el mismo tono, como si me estuviera haciendo un favor al darme la oportunidad de ayudarlo. Valeria trataba las cenas familiares como trabajo de caridad. Llegaba, comía su comida y revisaba su teléfono. Cuando yo trataba de hablar sobre el trabajo, me daba la misma sonrisa educada que le daría a un extraño, haciendo conversación trivial en un elevador. Y Carolina. Ella había empezado a mirarme como si yo fuera un problema que necesitaba solución, como si mi presencia en su vida la estuviera frenando de algo mejor. Comencé a quedarme tarde en los sitios de trabajo, no porque el trabajo lo requiriera, sino porque el hogar se sentía como un tribunal donde yo estaba permanentemente en juicio por el crimen de ser ordinario. Pero aquí está el asunto sobre la gente ordinaria. Notamos las cosas, escuchamos, recordamos y planeamos. Para el verano de 2023, podía sentir que el matrimonio se estaba terminando. Carolina había empezado a ir al gimnasio. Ropa nueva, cortes de pelo nuevos, llegando a casa con una energía que no tenía nada que ver con las máquinas de ejercicio. Las señales no eran sutiles. Mensajes de texto que escondía cuando yo entraba a la habitación. Llamadas telefónicas que tomaba afuera en el jardín, de repente necesitando hacer mandados que tomaban 3 horas en completar. Podría haberla confrontado, podría haber exigido saber qué estaba pasando, pero había aprendido algo a lo largo de los años. La información es más valiosa que la confrontación. Así que observé, escuché y esperé. La primera evidencia concreta llegó en agosto. Un cargo en nuestra tarjeta de crédito por una cena en el restaurante más caro de la ciudad, junto al lago. $87 para 2 personas. El problema era que ella me dijo que iba a cenar con su hermana esa noche. Su hermana, que era diabética y no había comido en un restaurante en 2 años. Luego vino la mejora de la membresía del gimnasio. De un plan básico de $20 al mes a un paquete premium de 60, que incluía sesiones de entrenamiento personal con alguien llamado Brian Salazar. No necesitaba ser detective para conectar los puntos. Pero la infidelidad financiera era solo el comienzo. Carolina empezó a hablar de nuestro futuro de manera diferente. Sugerencias sobre vender la casa, quizás conseguir algo más pequeño. Comentarios sobre cómo teníamos demasiadas deudas para personas de nuestra edad. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que estaba pasando. No solo estaba planeando irse, estaba planeando quedarse con la mitad de todo lo que creía que teníamos. La ironía era asombrosa.
Mientras ella se preocupaba por nuestra supuesta deuda, yo estaba generando $15,000 al mes en ingresos por alquiler. Mientras ella se estresaba por la hipoteca de nuestra casa, yo era dueño de otras 10 propiedades libres de deuda. Mientras ella temía que no pudiéramos pagar la jubilación, yo tenía suficientes ingresos pasivos para jubilarme mañana. Pero si me quedaba callado, si dejaba que esto se desarrollara como ella lo estaba planeando, lo perdería todo. La ley del Estado establece la división equitativa de bienes, lo que significa que el tribunal divide los activos 50 y 50 sin importar la razón del divorcio. La casa en la que habíamos vivido por 20 años, mitad para ella. Mi cuenta de jubilación de 35 años de trabajo, mitad para ella. La cuenta de ahorros que ella pensaba que era nuestro único patrimonio, mitad para ella. Pero aquí es donde su plan tenía un defecto fatal. Ella no sabía sobre el portafolio de bienes raíces. Cada propiedad fue comprada solo a mi nombre, usando ingresos que ella nunca había rastreado, durante años en los que no había prestado atención a nuestras finanzas más allá de sus compras semanales. Legalmente, esas propiedades eran mías. Moralmente, bueno, eso depende de cómo te sientas sobre alguien que pasa 35 años planeando abandonar su matrimonio en el momento en que se vuelve conveniente. Los niños también eran parte del plan. Tomás había empezado a hacer comentarios sobre cómo papá se estaba poniendo viejo y cómo quizás era hora de que mamá pensara en su propia felicidad. Valeria publicaba fotos en redes sociales desde restaurantes caros y viajes de fin de semana en los que yo no estaba incluido, eventos familiares donde yo no era invitado o donde me hacían sentir como un huésped no deseado. Ya estaban practicando la vida sin mí. El punto de quiebre llegó a principios de octubre. Tomás llamó para pedirme prestados $5,000 para gastos de la Facultad de Medicina. Cuando le pedí detalles, se irritó. Papá, no necesito justificarte cada gasto, es para la escuela, ¿está bien? 2 días después Valeria llamó con una solicitud similar, $3,500 para los costos iniciales de su negocio. No le estaban pidiendo ayuda a su padre, estaban retirando dinero de lo que veían como una cuenta conjunta que pronto estarían administrando de todas formas. Fue entonces cuando supe que tenía que actuar, porque si dejaba que esto continuara, no solo perdería mi matrimonio, perdería mi dignidad. La confrontación comenzó durante una cena un martes por la noche a principios de octubre. Nada especial, solo los 4 alrededor de la mesa de la cocina, como lo habíamos hecho miles de veces antes. Pero la corriente subterránea había cambiado. Todos sabían que algo venía. Carolina había preparado su estofado especial, el que solo cocinaba cuando se sentía culpable por algo. Tomás estaba en casa desde la Facultad de Medicina por un fin de semana largo. Valeria había venido desde su apartamento. «Qué lindo es esto», dijo Carolina, cortando su carne con más precisión de la necesaria. «Tener a todos juntos». «Sí», coincidió Tomás. «Deberíamos hacer esto más seguido, mientras aún podamos». La frase fue deliberada. Mientras aún podamos, como si nuestra familia tuviera una fecha de vencimiento que todos conocían excepto yo. Dejé mi tenedor. ¿Tienes algo en mente, Tomás? Él intercambió miradas con su madre. Papá, hemos estado hablando sobre tu futuro, sobre el futuro de mamá. ¿Nuestro futuro?, corrigió Carolina rápidamente. Correcto, su futuro juntos. Esperé, dejé que ellos llenaran el silencio. Valeria intervino. Papá, has trabajado tan duro durante tantos años, quizás es hora de pensar en lo que viene después. Lo que viene después es la jubilación, dije. En 2 semanas. Correcto, pero después de eso, continuó Tomás, tú y mamá podrían querer cosas diferentes. Eso es normal, la gente se distancia. La gente se distancia, repetí. O la gente toma decisiones. El tenedor de Carolina resonó contra su plato. Santiago, ¿qué se supone que significa eso? Nada, solo estoy pensando en voz alta. Tomás se inclinó hacia adelante. Papá, ¿puedo ser honesto contigo? Eso espero.
Has estado diferente últimamente, distante, como si estuvieras enojado por algo. Casi me río. ¿Enojado? Sí, como si nos guardaras rencor por alguna razón. ¿Por qué razón les guardaría rencor, Tomás? Él miró a su madre de nuevo. Quizás porque sientes que no lograste lo que querías lograr y te estás desquitando con la familia. La audacia era impresionante. Mi hijo, que nunca había trabajado un día en su vida, cuestionando mis logros. ¿Qué quería lograr exactamente? Valeria respondió. Papá, ¿sabes a qué nos referimos? La mayoría de la gente de tu edad tiene más logros que mostrar por sus carreras. ¿Más que mostrar? Dije. ¿Cómo qué? Como ser dueño de algo, un negocio, activos reales. Asentí lentamente. Activos reales. Has sido empleado toda tu vida, dijo Tomás. No hay nada malo con eso, pero... ¿Pero qué? Carolina finalmente habló. Pero limita las opciones, Santiago, para ambos. ¿Qué opciones estás buscando, Carolina? El uso de su nombre completo captó su atención. Solo la llamaba Carolina cuando estaba serio. Solo estoy diciendo que quizás ambos merecemos una oportunidad de explorar lo que queremos en nuestro próximo capítulo. Próximo capítulo, repetí, sin el otro. Eso no es lo que dije, pero es lo que quisiste decir. La mesa quedó en silencio. Tomás se aclaró la garganta. Papá, si tú y mamá decidieran reestructurar las cosas, lo entenderíamos. ¿Reestructurar las cosas? Sí, como financieramente, la casa, los ahorros, todo eso. Miré alrededor de la mesa. A mi esposa de 35 años, a mi hijo que me había pedido prestados miles sin nunca preguntar de dónde los sacaba, a mi hija, a la que le daba vergüenza decirle a la gente en qué trabajaba yo. Le han dado mucho pensamiento a esto, dije. Solo queremos que todos sean felices, dijo Valeria. Que todos sean felices. Me levanté de la mesa. Eso es interesante. ¿A dónde vas?, preguntó Carolina. Al garaje, tengo que pensar un poco. Papá, llamó Tomás detrás de mí. Solo estamos tratando de ayudar. Me detuve en la puerta. Tomás, déjame preguntarte algo. Cuando necesitaste dinero para la facultad de medicina, ¿de dónde pensaste que venía? ¿Qué quieres decir? $3,000 para solicitudes, 5,000 para gastos. ¿De dónde pensaste que saqué ese dinero? De tu salario. Mi salario, el mismo que acabas de decir que no era suficiente para construir nada significativo. No respondió. Valeria, la misma pregunta. Cuando necesitaste un aval para $30,000 en préstamos estudiantiles, ¿qué te hizo pensar que yo calificaría? Papá, no entiendo a qué quieres llegar. Quiero llegar al hecho de que ninguno de ustedes ha preguntado jamás qué hago con mi dinero. Solo asumen que no tengo. Santiago, dijo Carolina con cuidado, ¿qué estás tratando de decir? Sonreí. Estoy diciendo que quizás deberían ser más curiosos sobre el hombre del que planeas divorciarte. La palabra quedó suspendida en el aire como un desafío. ¿Quién dijo algo sobre divorcio?, preguntó Carolina. Carolina, has estado planeando esto durante meses. Eso es ridículo. ¿Brian Salazar también es ridículo? El silencio que siguió me dijo todo lo que necesitaba saber, pero no había terminado, ni de cerca. A la mañana siguiente Carolina se había ido antes de que yo despertara. Turno temprano en la tienda, decía su nota. Lo curioso era que ella no trabajaba en las mañanas. Preparé mi café y me senté en la cocina pensando en la conversación de la noche anterior. Habían mostrado sus cartas demasiado pronto. Habían revelado el plan antes de entender contra qué estaban jugando. Mi teléfono vibró. Mensaje de texto de un número desconocido. Señor Medina, soy Jenny de la administradora de propiedades. Tenemos un problema con el dúplex. El inquilino de la unidad B reporta una fuga. ¿Puede llamar cuando tenga oportunidad? Borré el mensaje rápidamente. Carolina a veces revisaba mi teléfono cuando pensaba que yo no estaba mirando. Pero la llamada me recordó algo importante. Mis propiedades no eran solo números en una cuenta bancaria. Eran lugares reales donde vivía gente real.
gente que dependía de que yo fuera responsable, confiable, disponible. A diferencia de mi familia, mis inquilinos respetaban lo que yo proporcionaba. 20 minutos después, otra llamada, esta de mi inquilina en el edificio de apartamentos. Señor Medina, soy Diana del apartamento 2A. La pareja del 1B quiere renovar su contrato anticipadamente. Están ofreciendo $50 extra al mes si pueden asegurar 2 años. $50 extra al mes por 2 años. $1,200 en ingresos adicionales porque la gente quería la seguridad de quedarse en un lugar que yo había hecho cómodo para ellos. Le dije a Diana que lo pensaría y le devolvería la llamada. Mientras terminaba de desayunar, Tomás apareció en la cocina, el cabello desordenado, todavía con la ropa del día anterior. La Facultad de Medicina claramente le estaba enseñando excelentes habilidades de organización personal. Papá, sobre lo de anoche, ¿qué hay con eso? Quizás fuimos demasiado fuertes. Mamá ha estado estresada por el dinero últimamente. ¿Estrés por dinero? Dije. Interesante. Ella piensa que tenemos demasiadas deudas. Casi me atraganté con el café. ¿Qué deudas? La hipoteca, tarjetas de crédito. Ya sabes. Tomás, tenemos una sola tarjeta de crédito y la pagamos completa cada mes. ¿En serio? ¿En serio? ¿Tu madre nunca mencionó eso? Se veía confundido. Ella dijo que ustedes estaban luchando para mantenerse al día con los gastos. ¿Qué gastos? No sé. Cosas de la casa, servicios, cosas normales. Dejé mi taza de café. Tomás, ¿qué crees que gano en mi trabajo? Yo nunca lo pensé realmente. Adivina. Papá, no quiero adivinar. Se movió incómodo. Quizás 40,000, 50. Asentí. 50,000 por subir postes eléctricos en cualquier clima durante 35 años. Correcto. ¿Crees que es un salario razonable? Quiero decir, es decente para ese tipo de trabajo. Ese tipo de trabajo. Papá, no quise decir... Tomás, ¿sabes cuánto ganan los técnicos de líneas eléctricas? Negó con la cabeza. El salario base para la Compañía Municipal de Energía es de $78,000. Con horas extras, pago de días festivos, llamadas de emergencia, yo gané un promedio de 96,000 el año pasado. Su boca se abrió ligeramente. Y eso es solo el trabajo diurno. ¿Qué quieres decir con solo el trabajo diurno? Mi teléfono sonó antes de que pudiera responder. El identificador mostraba Soluciones Inmobiliarias S.A. Disculpa, le dije a Tomás y contesté. Señor Medina, habla Esteban de Soluciones Inmobiliarias. Terminamos la inspección de la propiedad de alquiler. Todo se ve bien para el refinanciamiento. Deberíamos tener el papeleo listo para el viernes. Suena bien, Esteban. Envíalo a mi correo de oficina. Lo haremos. Y felicitaciones por el edificio de apartamentos. Escuché que lo tiene completamente rentado antes de lo programado. Gracias. La ubicación ayudó. La ubicación siempre ayuda. Hablamos el viernes. Colgué. Tomás me estaba mirando fijamente. Papá, ¿qué fue eso? Una llamada de negocios. ¿Qué negocio? Sonreí. Nada que te interesaría. Solo algunas inversiones en las que he estado trabajando. ¿Inversiones? Cosas pequeñas, nada complicado. Pero Tomás estaba conectando puntos ahora. El dinero que yo había tenido disponible para sus gastos de escuela. La solicitud de aval que fue aprobada instantáneamente. El hecho de que yo nunca parecía estresado por las finanzas, incluso cuando él asumía que debería estarlo. Papá, ¿cuántas propiedades tienes? ¿Propiedades? Esa llamada era sobre propiedades. Terminé mi café y me levanté. Tomás, tu madre te ha estado diciendo que soy un fracasado, ¿no es así? No. ¿Ella solo qué? Ella piensa que podrías haber hecho más con tu vida. Asentí. Más con mi vida. Quizás tiene razón. Papá, quizás es hora de empezar a hacer más. Lo dejé parado en la cocina, probablemente llamando a su madre antes de que yo llegara al garaje, lo cual era exactamente lo que quería que hiciera. 15 de octubre de 2023. Mi fiesta de jubilación en el salón de eventos de la zona norte de la ciudad.
Carolina había insistido en organizarla ella misma. «Es lo menos que puedo hacer», había dicho, «después de todos estos años de servicio». En ese momento pensé que estaba siendo considerada. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que estaba preparando el escenario. El salón estaba lleno. 120 personas, quizás más. Compañeros de trabajo de la compañía eléctrica que se remontaban a 15 años. Representantes del sindicato, vecinos, familia extendida. Incluso algunos de mis inquilinos aparecieron, lo cual me sorprendió. Nunca les había contado de la fiesta. «El señor Medina nos trata como familia», dijo María, quien vivía en mi dúplex con sus 2 hijos. Cuando la caldera se descompuso el invierno pasado, tuvo a alguien arreglándola en menos de 2 horas, en Nochebuena. La fiesta comenzó bien. Mi supervisor, Guillermo Moreno, dio un discurso sobre mi récord de seguridad. 35 años, 0 accidentes graves. Santiago Medina es el tipo que quieres en tu equipo cuando llega la tormenta, dijo, confiable como el amanecer. La gente se rió, aplaudió, contó historias sobre llamadas de emergencia que habíamos trabajado juntos, la tormenta de hielo del 2009, el apagón del 2011, momentos en que la ciudad necesitaba que se restaurara la energía y lo hicimos posible. Me sentí apreciado, valorado. Por primera vez en meses, recordé por qué había estado orgulloso de mi trabajo. Tomás y Valeria estaban cerca del fondo, revisando sus teléfonos. Carolina se mezclaba con la multitud, interpretando el papel de esposa orgullosa perfectamente. Incluso había hecho un álbum de fotos de mi carrera. Fotos mías con mi casco en los sitios de trabajo, recibiendo premios de seguridad. Carolina armó esto ella misma. La gente seguía diciendo, «Tienes suerte de tener a alguien que aprecia lo que haces. Si tan solo supieran». El corte del pastel fue normal. Cosas estándar de fiesta de jubilación. Gente haciendo bromas sobre que tendría demasiado tiempo libre, preguntando qué planeaba hacer conmigo mismo. Mantuve mis respuestas vagas. Quizás viajaré un poco, trabajaré en algunos proyectos. Fue entonces cuando Carolina se levantó para dar su discurso. «Quiero agradecer a todos por estar aquí esta noche», comenzó. «Santiago ha trabajado tan duro durante tantos años, merece ser celebrado». Aplausos, sonrisas, todos pensando que esto era un tributo normal y amoroso. El matrimonio no es fácil cuando tu esposo hace el tipo de trabajo peligroso que hace Santiago. Hubo noches en que no sabía si volvería a casa a salvo, días cuando el clima era terrible y me preocupaba por él en esos postes. Más asentimientos de comprensión. Los cónyuges de otros técnicos de líneas sabían exactamente lo que ella quería decir. Pero Santiago siempre volvió a casa, siempre proveyó, siempre puso a su familia primero. El tiempo pasado no fue accidental. Yo lo capté, aunque nadie más lo hizo. Por eso, continuó, este parecía el momento adecuado para hacer un anuncio. El salón quedó en silencio. Esto no estaba en el programa. Después de 35 años de que Santiago pusiera su trabajo por delante de todo lo demás, creo que es hora de que ambos comencemos nuevos capítulos. La gente se veía confundida. ¿Comenzar nuevos capítulos? Se suponía que comenzaríamos nuevos capítulos juntos. Carolina metió la mano en su bolso y sacó un sobre de Manila. «Santiago, has trabajado tan duro durante tanto tiempo. Mereces libertad. Libertad real». Me entregó el sobre. «Estos son los papeles de divorcio. Los presenté ayer». El silencio era ensordecedor. 120 personas me vieron abrir ese sobre y encontrar 14 páginas de documentos legales solicitando la disolución de nuestro matrimonio. Pero aquí está lo que nadie esperaba. Sonreí. No la sonrisa de alguien pretendiendo estar bien. La sonrisa de alguien que había estado esperando este momento. «Gracias, Carolina», dije con calma. «Esto es muy considerado». La gente no sabía cómo reaccionar. ¿Esto estaba planeado? Ambos estábamos de acuerdo con esto. Tomás dio un paso adelante. «Papá, mamá nos dijo que esto iba a pasar.
Apoyamos esta decisión. Creemos que es lo mejor, añadió Valeria, para ambos. Y entonces Tomás dijo las palabras que sellaron su destino. Honestamente, papá, este podría ser el mejor día de todos. Valeria se rió. Por fin, ¿verdad? Por fin. Como si el fin de mi matrimonio fuera un alivio. Habían estado esperando años para celebrar. La multitud estaba atónita. Personas que habían conocido a nuestra familia por décadas vieron a mis hijos celebrar el divorcio de sus padres en mi fiesta de jubilación. Muchachos, dijo Guillermo Moreno con cuidado, quizás este no es el momento ni el lugar. No, es perfecto, interrumpió Carolina. Santiago merece honestidad, todos la merecemos. Me puse de pie, todavía sosteniendo los papeles de divorcio. El salón estaba completamente en silencio. Carolina, esto definitivamente es honesto, dije, muy honesto. Espero que entiendas, Santiago. Esto no se trata de fracaso, se trata de aceptar la realidad. ¿La realidad? Repetí. Sí, definitivamente hablemos de la realidad. Doblé los papeles cuidadosamente y los puse en el bolsillo de mi chaqueta. Ya que estamos siendo honestos frente a toda esta gente, quizás yo también debería ser honesto. La confianza de Carolina vaciló. ¿Qué quieres decir? Me refiero a que quizás es hora de que todos entiendan lo que realmente están celebrando aquí. Tomás se veía nervioso. Papá, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando del hecho de que tu madre ha estado teniendo una aventura con su entrenador personal durante 8 meses. Exclamaciones de sorpresa alrededor del salón. Carolina se puso pálida. Estoy hablando del hecho de que ustedes dos han estado planeando este divorcio durante meses, pensando que iban a quedarse con la mitad de lo que asumían que tenía. Santiago, advirtió Carolina, no decir la verdad. En mi propia fiesta de jubilación, miré alrededor del salón. Toda esta gente que había venido a honrar mis 35 años de servicio. Gente que respetaba lo que había logrado. La verdad es que Carolina presentó esos papeles porque piensa que soy un fracasado que nunca logró nada significativo. La verdad es que mis hijos están celebrando porque les avergüenza lo que su padre hace para ganarse la vida. Eso no es cierto, empezó Tomás. La verdad es, continué, que ninguno de ustedes ha preguntado jamás qué hago con el dinero que gano. Solo asumen que no gano mucho. Mi teléfono vibró. Mensaje de texto. Lo miré y sonreí. De hecho, el momento de esto es perfecto. Acabo de recibir un mensaje de mi administrador de propiedades. El edificio de apartamentos está oficialmente completamente rentado. Ese es el edificio número 11, por si alguien lleva la cuenta. La confusión en el salón era palpable. ¿Edificio número 11? Preguntó Guillermo Moreno. Sí, el edificio de apartamentos que compré el año pasado. Va con las otras 10 propiedades de alquiler que he adquirido en los últimos 15 años. Silencio absoluto. Santiago, susurró Carolina, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que mientras has estado planeando divorciarte de mí por la mitad de nada, yo he estado generando alrededor de $15,000 al mes en ingresos por alquiler. El rostro de Tomás se puso blanco. Valeria agarró el respaldo de una silla para sostenerse. Estoy diciendo que tu esposo fracasado es dueño de $2,100,000 en activos inmobiliarios. El salón estalló. La gente empezó a hablar todos a la vez. Representantes del sindicato que conocían mi salario estaban haciendo cálculos en sus cabezas. Vecinos que habían asumido que apenas nos las arreglábamos estaban recalculando todo lo que creían saber sobre nuestra familia. Pero no había terminado. Ni de cerca. El caos en el salón fue inmediato. Gente hablando unos con otros, haciendo preguntas, tratando de procesar lo que acababan de escuchar, pero todo en lo que yo podía concentrarme era en la expresión del rostro de Carolina, puro shock sin diluir. Eso es imposible, dijo en voz baja. No tenemos ese tipo de dinero. Tú no, corregí. Yo sí. Guillermo Moreno dio un paso adelante. Santiago, ¿hablas en serio? ¿11 propiedades? 11 propiedades.
Empecé con un dúplex en 2008. Añadí 1 o 2 al año desde entonces. ¿Cómo?, exigió Tomás. ¿Cómo lo pagaste? Horas extras, dije simplemente. Llamadas de emergencia, pago de días festivos, cada turno extra que trabajé mientras ustedes estaban en casa quejándose de que yo nunca estaba. Ese dinero fue a bienes raíces. Mi representante sindical, Esteban Torres, estaba sonriendo. Santiago, viejo zorro, has estado construyendo un imperio mientras todos pensábamos que solo estabas arreglando líneas eléctricas. Estaba arreglando líneas eléctricas, dije. Ese era mi trabajo diurno. Valeria encontró su voz. Papá, ¿por qué no nos dijiste? ¿Decirles qué? ¿Que estaba invirtiendo dinero? ¿Cuándo habría ocurrido esa conversación? Entre tú diciéndole a la gente que yo estaba entre trabajos y Tomás explicando que solo estaba en servicios públicos. La gente estaba sacando sus teléfonos, probablemente enviando mensajes a familiares sobre el drama que estaban presenciando. La fiesta de jubilación se había convertido en la noche más entretenida que el salón de eventos había visto en décadas. Santiago, dijo Carolina, tratando de recuperar el control, necesitamos hablar en privado. No, dije firmemente, ya terminamos de hablar en privado. 35 años de conversaciones privadas nos trajeron hasta aquí. Probemos la honestidad pública para variar. Mi teléfono sonó. Miré el identificador. Administración de Propiedades Prestigio. Disculpen, le dije a la multitud y contesté. Señor Medina, habla Jenny. Perdón por molestarlo, pero acabamos de recibir una oferta por la propiedad del sur. Comprador en efectivo, precio de lista, quiere cerrar en 30 días. ¿Cuánto? Pregunté lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. 215.000. Usted pagó 160 hace 3 años. 55.000 de ganancia en 3 años. Así es, ¿debería aceptar? Miré alrededor del salón. 120 personas pendientes de cada palabra. Déjame pensarlo, dije. Te llamo mañana. Perfecto. Y señor Medina, felicitaciones por su jubilación. Ha construido algo realmente impresionante. Colgué y le sonreí a Carolina. Los bienes raíces se aprecian, expliqué, a diferencia de algunas otras inversiones que he hecho. La indirecta no fue sutil, y todos la captaron. Esteban Torres estaba negando con la cabeza asombrado. Santiago, ¿cuál es el ingreso mensual total? $15.247 cada mes. Eso es más de lo que la mayoría de la gente gana en un año, gritó alguien. Es más de lo que yo ganaba en un año cuando empecé en la compañía eléctrica. Coincidí. Tomás estaba haciendo cálculos en su teléfono. Papá, esos son 180.000 al año en ingresos pasivos. Así es. ¿Pero seguiste trabajando tu empleo regular? Me gustaba mi empleo regular. Y el empleo regular proporcionó los enganches para las propiedades. Guillermo Moreno se estaba riendo ahora. Santiago, podrías haberte jubilado hace 10 años. Podría haberlo hecho, pero quería llegar a mi marca de 35 años. Pensión completa, beneficios completos. ¿Por qué dejar dinero sobre la mesa? Carolina estaba empezando a darse cuenta de las implicaciones. Santiago, estas propiedades, ¿están a tu nombre? Están a mi nombre. ¿Todas? Todas. Compradas con ingresos que nunca rastreaste, durante años en los que nunca preguntaste sobre nuestras finanzas. Las implicaciones legales estaban calando. Según la ley del Estado, los bienes adquiridos con fondos separados durante el matrimonio pueden permanecer como propiedad separada. Los papeles de divorcio de Carolina pedían la mitad de activos que ella no sabía que existían y que no podía reclamar legalmente. Señor Medina, dijo una voz entre la multitud, soy Juana Valencia, abogada. Vine esta noche como invitada de su vecino, pero tengo que preguntar, ¿estas propiedades son bienes conyugales? No, dije, son mías, compradas con mis ganancias individuales, tituladas solo a mi nombre, administradas a través de mis cuentas de negocios. Entonces la demanda de divorcio de la señora Medina.
La demanda de divorcio de la señora Medina pide la mitad de la casa en la que vivimos y la mitad de la cuenta de ahorros que ella conoce. Puede quedarse con ambas. Saqué mi teléfono y le mostré a la multitud mi aplicación bancaria. La cuenta de ahorros de la que pide la mitad tiene $8,400. La gente empezó a reírse. Carolina estaba pidiendo la mitad de $8,000 mientras estaba parada junto a un hombre que valía más de 2 millones. La casa vale alrededor de 280,000, continué. Menos la hipoteca, esos son unos 40,000 en capital. También puede quedarse con mi mitad. Entonces, ¿ella recibe 24,000 en total?, preguntó Tomás. Ella recibe 24,000, más lo que Brian Salazar tenga en su cuenta de ahorros. La mención del nombre de Brian envió otra ola de murmullos a través de la multitud. Valeria estaba llorando ahora. «Papá, no sabíamos, no teníamos idea». «Valeria, nunca preguntaron. Ninguno de ustedes preguntó jamás». Tomás dio un paso adelante. «Papá, lo siento. Todos lo sentimos. ¿Podemos arreglar esto?» Miré a mi hijo. 26 años, en la Facultad de Medicina, a punto de graduarse con deudas masivas y sin plan financiero más allá de esperar que sus padres lo ayudaran. «Tomás, ¿qué quieres arreglar?» «Nuestra relación, la familia». «¿Qué relación? ¿Te refieres a aquella en la que me pides dinero prestado sin preguntar de dónde lo saco? ¿Dónde te avergüenza decirle a la gente en que trabajo?» «Papá, estaba equivocado sobre eso. Estabas equivocado sobre muchas cosas». Valeria se unió a nosotros, ojos rojos de llorar, Rímel corrido. «Papi», dijo, usando el nombre que no me había llamado en 10 años. «Lo siento mucho». «Perdón, ¿por qué específicamente?» «Por no apreciarte, por avergonzarme, por todo». Asentí. «Valeria, ¿recuerdas cuando necesitaste un aval para tus préstamos estudiantiles?» «Sí». «¿Intentaste con otras 3 personas primero?» «Sí». «¿Por qué?» Porque pensé que quizás no calificarías. Porque pensaste que era pobre. Pensé que todos éramos pobres». «No, Valeria. Pensaste que yo era pobre. Tu madre maneja las finanzas del hogar. Sabías exactamente cuánto dinero entraba y salía. Solo asumiste que yo no contribuía mucho». No lo negó. «Tomás, la misma pregunta. Cuando necesitaste dinero para la Facultad de Medicina, ¿por qué lo formulaste como si me estuvieras haciendo un favor al pedírmelo?» «No lo sé». «Sí lo sabes, dime». Supongo que pensé que te sentirías útil, como si finalmente estuvieras ayudando con algo importante». «¿Algo importante? A diferencia de mantener las luces encendidas en la ciudad durante 35 años?» Él bajó la mirada. «Papá, sé cómo suena eso ahora». «¿Cómo suena ahora?» «Tomás, sonaba igual entonces, solo que no te importaba cómo sonaba». Saqué mi teléfono y abrí mi lista de contactos. «Voy a hacer algunas llamadas», les dije. Llamadas legales, llamadas financieras, llamadas prácticas sobre lo que pasa después. «¿Qué pasa después?», preguntó Valeria. «Después tu madre obtiene exactamente lo que pidió. Un divorcio de un hombre que consideraba un fracasado». «Pero no eres un fracasado». «Lo sé. La pregunta es, ¿qué van a hacer ustedes con esa información?». Tomás se irguió. «Papá, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos demostrar que entendemos?». Consideré la pregunta. «Tomás, estás en la Facultad de Medicina. ¿Cuánta deuda tienes?». «Alrededor de 180,000. «¿Cuánto necesitas para tu último año?». 90,000. Colegiatura, gastos de vida, todo». «Valeria, ¿quieres empezar un negocio? ¿Qué tipo de negocio?». «Un estudio de fitness boutique para mujeres mayores de 40. «¿Cuánto necesitas?». 65,000 para el primer año. Local, equipo, mercadotecnia». Asentí. «Entonces, entre los dos, necesitan $155,000. Intercambiaron miradas esperanzadas. «Esto es lo que va a pasar», continué. «Tu madre va a descubrir que el divorcio es caro,
Su abogado va a exigir documentación de todos nuestros activos. Cuando se entere de las propiedades, va a darse cuenta de que cometió un error muy costoso. ¿Ella va a obtener algo de los ingresos por alquiler?, preguntó Tomás. Ni un centavo, pero sí va a obtener su mitad del capital de la casa y la cuenta de ahorros, alrededor de $24,000 en total. Eso no es mucho para empezar de nuevo, dijo Valeria. Es lo que ella eligió. Guardé mi teléfono y los miré a ambos. Ambos me pidieron ayuda con dinero, mucho dinero, dinero que yo tenía y ustedes necesitaban. Asintieron, pero lo pidieron como si yo debiera estar agradecido de que me dieran la oportunidad de ayudar, como si proveer para mis hijos fuera un privilegio que generosamente me estaban ofreciendo. Papá, no he terminado. ¿Quieren arreglar nuestra relación? Así es como funciona. El respeto se gana con acciones, no se exige por lazos de sangre. ¿Quieren mi ayuda? Demuéstrenme que entienden lo que significa la ayuda. ¿Cómo?, preguntó Tomás. Descúbranlo ustedes mismos. Ambos son adultos inteligentes y educados. Si no pueden descubrir cómo ganarse el respeto de su padre, quizás no merecen su dinero. Me dirigí hacia la salida. Papá, espera, llamó Valeria. ¿Estás diciendo que no nos vas a ayudar? Me volví. Estoy diciendo que la ayuda es algo que se le pide a personas que respetas, no algo que le exiges a personas que te avergüenzan. Y con eso, los dejé parados en el salón vacío, finalmente entendiendo lo que habían perdido. Los siguientes 3 meses se desarrollaron exactamente como había predicho. El abogado de divorcio de Carolina, Martín Enríquez, exigió una declaración financiera completa. Cuando proporcioné documentación de mis 11 propiedades, su confianza se evaporó más rápido que la escarcha matutina. Señor Medina, dijo durante nuestra primera sesión de mediación, este portafolio es sustancial. Mi clienta desconocía estos activos. Su clienta nunca preguntó sobre estos activos, respondió mi abogada, Patricia Reyes. En todos estos años de matrimonio con un hombre que trabajaba horas extras regularmente, nunca cuestionó a dónde iba ese dinero. El cálculo era simple. Según la ley del Estado, Carolina podía reclamar la mitad de cualquier activo adquirido durante el matrimonio con fondos conyugales, pero cada propiedad fue comprada con mis ganancias individuales, titulada a mi nombre y administrada a través de cuentas de negocios separadas que había mantenido desde 2008. Estos son claramente activos separados, explicó Patricia. El señor Medina puede demostrar que cada enganche, cada reparación, cada mejora fue financiada a través de su trabajo individual. Carolina estaba sentada al otro lado de la mesa, luciendo como si le hubieran golpeado con un tablón. Santiago, esto no es justo. Estuvimos casados, yo apoyé tu carrera. Carolina, te avergonzabas de mi carrera. Hay una diferencia. El acuerdo final de divorcio se firmó en diciembre de 2023. Carolina recibió su mitad del capital de la casa, $24,300 después de los costos de cierre. También obtuvo la mitad de nuestra cuenta de ahorros, $4,200, y el auto de 2018. Total del acuerdo, $28,500. Se mudó a un apartamento de una recámara en las afueras de la ciudad. Brian Salazar, su novio entrenador personal, terminó su relación 2 semanas después de las revelaciones sobre las propiedades. Aparentemente, salir con una divorciada sin dinero no era tan atractivo como salir con una mujer que él pensaba que tenía activos. Las consecuencias sociales fueron rápidas y predecibles. Nuestro vecindario, donde Carolina había pasado años posicionándose como la esposa sufrida de un hombre sin ambición, de repente entendió la verdad. Ella había dejado a un millonario por un entrenador de gimnasio que ganaba $30,000 al año. Siempre estaba hablando de la falta de empuje de Santiago, me dijo nuestra vecina Susana en el supermercado. Ahora sabemos quién realmente carecía de empuje. La hermana de Carolina dejó de hablarle. Su club de lectura encontró razones para reunirse sin ella. La narrativa que había construido sobre estar frenada por la mediocridad de su esposo
se derrumbó cuando todos se dieron cuenta de que había estado viviendo de su éxito, mientras públicamente lo menospreciaba. Mientras tanto, la realidad financiera de Tomás golpeó fuerte. La colegiatura de la Facultad de Medicina para su último año venció en enero. $90,000. Había estado contando con apoyo familiar que ya no existía. Su primera llamada llegó 3 días después de Navidad. «Papá, necesito hablar contigo». «¿Sobre qué?» «Sobre la escuela, sobre dinero». «¿Qué hay con eso?» «No puedo pagar la colegiatura del último año. Los préstamos para los que califiqué solo cubren el 60%. Eso es desafortunado. Papá, sé que la regué, sé que todos la regamos, pero me faltan 30,000, y si no pago antes del 15 de enero, voy a tener que tomar una licencia». «Tomás, ¿qué quieres de mí?» «Quiero pedir prestados $30,000. Pedir prestado implica que planeas devolverlo. ¿Cuándo sería eso? ¿Después de la residencia? ¿Después de que empieces a ejercer? Entonces, ¿en 7 años? Quizás 6. Dejé que el silencio se extendiera. «Papá, ¿sigues ahí?» «Aquí estoy, solo pensando en algo que dijiste en la fiesta de jubilación». «¿Qué?» «Dijiste que divorciarte de tu madre podría ser el mejor día de todos». «Papá, ya expliqué eso. Estaba confundido. Tomás, no le presto dinero a personas que piensan que mis desastres personales son los mejores días de todos. Eso no es justo». «¿Justo? Celebraste el divorcio de tus padres en público, en mi fiesta de jubilación. ¿Crees que lo justo es relevante ahora?» Colgó. La crisis de Valeria llegó 2 semanas después. Su solicitud de préstamo comercial fue rechazada. $65,000 para un estudio de fitness. Sin un aval, el banco no lo aprobaría. «Papá, sé que estás enojado con nosotros, pero este es mi sueño». «Valeria, ¿qué te hace pensar que tu sueño es mi responsabilidad?» «Porque eres mi padre. Ser tu padre no te impidió avergonzarte de mi trabajo. Era joven, era estúpida. Tenías 23, eso no es joven, es adulta educada». «Papá, por favor, te lo voy a pagar intereses, lo que quieras. Lo que quiero es una familia que me respete. Lo que tengo es una familia que quiere mi dinero. No se trata del dinero, Valeria. Se trata enteramente del dinero. Hace 6 meses no podías molestarte en mencionar mi trabajo a tus amigas. Hoy me estás llamando por $65,000. ¿Qué cambió?» «Yo cambié. Todos cambiamos». «No, no cambiaron. Sus circunstancias cambiaron. Hay una diferencia». La tercera llamada vino de la propia Carolina en febrero. «Santiago, necesitamos hablar». «No, no necesitamos. Los niños están luchando financieramente. Los niños son adultos. Tomás podría tener que abandonar la Facultad de Medicina». Tomás debió haber pensado en eso antes de celebrar nuestro divorcio. «Santiago, por favor. Sé que cometí errores, pero no castigues a los niños por mis decisiones». «Carolina, no estoy castigando a nadie, solo no estoy rescatando a nadie tampoco. Son tus hijos. Son adultos que dejaron muy claros sus sentimientos hacia mí. Ellos me estaban protegiendo, pensaban que yo era infeliz». «¿Eras infeliz?» «Sí. Entonces obtuviste lo que querías. Todos obtuvieron lo que querían». «Santiago, me doy cuenta ahora de que cometí un error enorme. ¿Te diste cuenta de eso cuando viste el portafolio de propiedades?» «Eso no es cierto, Carolina. Presentaste el divorcio después de 8 meses de engañarme con Brian Salazar. No te diste cuenta de nada. Te atraparon». Ella intentó un enfoque diferente. «¿Qué tal si fuéramos a terapia de pareja? ¿Qué tal si intentáramos arreglar las cosas? Carolina, estás divorciada. No puedes arreglar un divorcio. Podríamos volver a casarnos». La audacia era asombrosa. «¿Quieres volver a casarte conmigo por mi dinero?» «Quiero volver a casarme contigo porque te amo». «Amas mi dinero. Hay una diferencia». «Santiago, por favor, los niños necesitan ayuda. Los niños necesitan entender que las acciones tienen consecuencias.
Eligieron su bando. Ahora viven con ello. Para marzo, tanto Tomás como Valeria estaban trabajando en empleos de tiendas minoristas para pagar sus cuentas. Tomás tomó una licencia de la Facultad de Medicina. Valeria se mudó de vuelta con Carolina para dividir el alquiler del apartamento de una recámara. La familia que había celebrado mi fracaso estaba aprendiendo cómo se veía el fracaso real, y yo finalmente estaba en paz. 6 meses después del divorcio, estaba sentado en la terraza de mi casa revisando estados de ingresos por alquiler y planeando mejoras para el edificio de apartamentos. $15,247 habían sido depositados en mi cuenta de negocios esa mañana, la misma cantidad que cada mes durante los últimos 3 años. Sonó el teléfono. Tomás. Papá, ¿puedo ir a verte? Quiero hablar contigo. ¿Sobre qué? Sobre entender. 1 hora después, tocó mi puerta. Se veía diferente, mayor, cansado. La confianza de la Facultad de Medicina había sido reemplazada con algo más realista. Papá, conseguí trabajo en una ferretería. 40 horas a la semana, $12 la hora. Eso es trabajo honesto. Lo es. ¿Y sabes qué me di cuenta? Lo que la gente respeta es el trabajo honesto. Mi supervisor me trata mejor de lo que yo jamás te traté. Asentí. La gente respeta lo que entiende. Papá, quiero recuperar tu respeto, no tu dinero. Tu respeto. ¿Cómo? No lo sé todavía, pero lo voy a descubrir. 3 semanas después, Valeria llamó. Papá, estoy trabajando en un gimnasio, dando clases de fitness. No es mi propio negocio, pero está relacionado con lo que quiero hacer. ¿Cómo te va? Es difícil. El dinero no es mucho, pero me gusta ganármelo yo misma. Ganar dinero se siente diferente que pedirlo prestado. Así es. Valeria, ¿estás llamando para pedirme algo? No, estoy llamando para darte las gracias. ¿Por qué? Por enseñarnos lo que deberíamos haber aprendido hace años. Me quedé callado por un momento. ¿Qué aprendiste? Que el respeto no es algo que heredas, es algo que te ganas. 2 meses después, Tomás empezó a tomar clases nocturnas para convertirse en electricista. Quiero aprender un oficio, dijo, algo real, algo útil. Hoy trabaja para la misma compañía municipal de energía de la que me jubilé. Gana $78,000 al año y le encanta. Valeria abrió su estudio de fitness 6 meses después, no con mi dinero, sino con un préstamo comercial para el que calificó basándose en sus propias ganancias y plan de negocios. Tiene éxito porque se lo ganó. Carolina sigue en su apartamento, sigue trabajando en retail, sigue preguntándose qué salió mal. Yo he construido algo duradero. No solo las propiedades, sino los límites. Respeto a través de acciones, no de suposiciones. Si estás viendo esto, déjame saber de dónde eres. Y recuerda, la gente callada no es gente débil. A veces solo estamos eligiendo nuestras batallas con cuidado. Si esta historia te hizo reflexionar sobre cómo a veces damos por sentado a las personas más importantes de nuestras vidas, o sobre cómo el verdadero valor de alguien no se mide por su título profesional, sino por sus acciones, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué harías tú en el lugar de Santiago? ¿Crees que los hijos merecían una segunda oportunidad? Déjame tu comentario abajo. Y si esta historia te tocó el corazón o te hizo pensar, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias como esta. Gracias por acompañarme hasta el final.